Sean todos ustedes bienvenidos, mis hermanos y hermanas. Hoy tenemos una lección muy hermosa. Se titula Bendito el que viene en el nombre del Señor. Como dijo el hermano Gerardo, la llevaremos nosotras las damas, pero es una lección que nos presenta todo el plan de salvación en los Salmos. Nos habla de la historia de Jesús desde su nacimiento, su padecimiento, las burlas que recibió, las humillaciones. Todo estaba escrito en los Salmos. La crucifixión, la muerte, la resurrección. Además nos presenta a un Mesías que sufrió, a un rey eterno, a un sacerdote eterno también, porque hoy en día nuestro Señor no solamente subió al cielo a estar presente, está continuando con el plan de salvación, haciendo una obra sublime, expiando nuestras culpas allá en el santuario como sumo sacerdote. Y bueno, a raíz del título, bendito el que viene en el nombre del Señor, a mí me viene a la mente un versículo del libro de Isaías. Lo quiero leer antes, Isaías 52, versículo 7. Quiero leerlo antes de leer el versículo de memoria. Bueno, Dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Amén. Sí, o sea, ese salmo a nosotros nos, nos, nos recuerda y nos certifica que son todos benditos los que van y proclaman el nombre del Señor. Y el versículo de memoria lo encontramos en el Salmo 118, los versículos 22 y 23. Y dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces allí nosotros nos damos cuenta que Dios vino a los suyos y los suyos no lo aceptaron. Jesús vino para redimirnos, sin embargo, la gente estaba ciega. Y hoy en día parece que sucede lo mismo. En la lección del día sábado dice así: los salmos dan testimonio de la persona y el ministerio de Cristo. Casi todos los aspectos de su obra en el plan de salvación se ven en los salmos, de diversas maneras. La vida y la obra de Cristo están prefiguradas y predichas en ellos, a menudo con notable exactitud. Los temas revelados en los salmos incluyen la divinidad de Cristo, su filiación divina, su obediencia, su celo por el templo de Dios, su identidad como buen pastor, la traición, sus sufrimientos, sus huesos que no fueron quebrados, su muerte, resurrección, ascensión, sacerdocio y realeza. Todo está allí, como se predijo muchos siglos antes de que Jesús viniera en carne y hueso. No es de extrañar, por ejemplo, que al hablar de su ministerio Jesús citara salmos en su conversación con los discípulos camino a Emaús. Eso lo encontramos en cualquiera de los evangelios, en Lucas 24, en Mateo, en Marcos. Algunos de los salmos que tienen un cumplimiento tipológico en Cristo son el Salmo 24, el 45, el 72 y el 101, que habla de Jesús como un rey y juez ideal. En el 88 y el 102, oraciones del siervo sufriente de Dios. En todos los salmos, mediante lamentos, acciones de gracias, alabanzas y el clamor en busca de justicia y liberación de los salmistas, podemos oír los ecos de la oración de Cristo por la salvación del mundo. Voy a leer un pedazo
algunos versículos del Salmo 45. Y dice así: rebosa mi corazón, palabra buena dirijo al rey, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Hasta aquí leo. Allí nosotros podemos ver que este salmo nos está hablando de Jesús y de cuando habla de las saetas, la palabra de Dios es una espada que traspasa el alma. Por eso aquí dice que tus saetas agudas penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Y bueno, continuando con la lectura de la escuela sabática, voy a dejar hasta aquí porque son muchos versículos, ustedes saben, los hemos repasado durante toda la semana y hemos visto cómo se cumplen todas las profecías que estaban aquí en Salmo, cómo fueron cumplidas muchos años más tarde con la venida y con toda el sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Todo su ministerio se cumple aquí, que ya estaba predicho en el libro de los Salmos, se cumplió años después. Entonces, ahora continuando con el día domingo, le doy paso a la hermana Iris, que va a hablarnos acerca de el pastor divino y abnegado. Hermana Iris, tenga la bondad, el tiempo es suyo. Muchas gracias, hermana. De nada. Muy bien, como dijiste, yo voy a hablar de la lección del domingo que se titula El pastor divino y abnegado. Y comienza la escuela sabática preguntando, ¿cómo se describe en estos textos, en los salmos, la relación entre el Señor y su pueblo? Lo primero que quiero recalcar es que el propio título nos dice que es un pastor abnegado, que en el diccionario significa que sacrifica o renuncia a sus deseos o intereses. El Señor hizo el mayor sacrificio por nosotros y sabemos que dejó su condición divina para venir a este mundo, ¿no? Y padeció todos los sufrimientos que padeció, tanto físicos como emocionales, y sufrió una muerte horrible. Él perfectamente podría haber pensado, bueno, pues ellos pecaron, todo acto tiene sus consecuencias y bueno, pues ellos merecían ser castigados por ello, ¿no? Pero no, él fue negado y vino, se sacrificó y bueno, sabemos nosotros toda la historia. Y bueno, se nos nombra varios salmos, entre ellos el Salmo 23, que es muy conocido, y también se nos nombra el Salmo 78, eso sí lo voy a leer, el versículo 52 y 53, que dice así, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Y también voy a citar el versículo 3 del Salmo 100, que dice así, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pues pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Entonces, amén. Entonces vemos que se describe una relación muy estrecha entre, ¿no?, entre el Señor y el pueblo. Al menos, pues eso es lo que Él busca de nosotros. Tiene una misericordia incesante y nos transmite una seguridad plena, es lo que yo veo en estos salmos. Hermana Iris, acá el hermano Sí. Gerardo quiere opinar algo. Quería comentar que estos salmos son todos hermosos, son Sí, todos sí. salmos inspirados.
Pero hay una diferencia entre uno y el otro en cuanto al enfoque de nosotros como pueblo de Dios en la actualidad. La mayoría de los salmos nos hablan de que Jesús es nuestro pastor. Salmo 23 es una expresión sublime, ¿no? De que nosotros somos ovejas de su prado. Sin embargo, al final del tiempo, nosotros vamos a tener un enfoque muy distinto del total de la cristiandad. Fíjense que ustedes que el mismo Papa, el vicario de Cristo, él se autopercibe como el pastor, el gran pastor. Las iglesias caídas o las iglesias protestantes, evangélicas, en toda su extensión, también reconocen que Jesucristo es el pastor, es el guía, es nuestro vicario. Pero va a haber un solo pueblo que va a identificar a Dios como su creador, como acabamos de leer el verso 3 del Salmo 100, que dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y este es un señalamiento al mensaje del primer ángel. Cuando nosotros entendemos que ha llegado la hora de su juicio y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y cuando nos referimos a nuestro Dios creador, porque Él nos hizo y somos de su propiedad, también tenemos que hablar de que Él nos manda en el día sábado, que es un recordatorio de la creación, a tener presente su ley o estar en armonía con su carácter. Esos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y el pueblo que esté en armonía con su carácter, que el reflejo de ese carácter es la ley, son los que Dios identifica como su remanente. A pesar de que todos los demás sostengan los otros atributos de Dios, ¿no? Como el Dios pastor, el Dios guía, el Señor que murió por nosotros, pero hay un pueblo que se va a distinguir porque lo va a reconocer como su creador, y ese es el pueblo remanente del cielo. Continúa, hermana Iris. Muy bien, exactamente, hermano. De hecho, bueno, ahora veremos que, bueno, nosotros como el pueblo de Dios, pues como esas ovejas reconocerán la voz y irán, ¿no? Hacia, hacia el llamado, digamos, ¿no? De ese pastor. Y, y entonces, pues bueno, yo continuando, nombré antes el Salmo 23 y el Salmo 23 comienza diciendo, nada me faltará. O sea que nada te faltará, no tienes que preocuparte. Si tú eres una buena oveja, no te sales del redil, Él te dará todo lo necesario. Y continuamos la escuela sabática actual. Dice, la imagen del Señor como pastor y del pueblo de Dios como ovejas de su prado ha puesto de relieve la guía y el cuidado sustentador de Dios para con su pueblo, como dependencia de Dios para satisfacer todas sus necesidades. Pues claro, nosotros debemos aprender de Él, y ya que Él es nuestro ejemplo, y y también tenemos que ser abnegados y nunca olvidar que todo lo que somos y lo que tenemos, pues, es gracias a Dios. Amén. Amén. Y, y en el Salmo también el Salmo 95, versículos 6 y 7, que hace referencia a la creación y a la dependencia que tenemos de Él, ¿no? Dice, venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres soy su Y voz. dime perdón, hermano. Sí, la última línea, si oyeres soy su voz. Está terminada el versículo. Ah, se me quedó por... Y también el Salmo 28, el versículo 9, que hace referencia al pacto que tiene con nosotros. Y dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad.
y pastoreales y sustentales para siempre. Es una mezcla entre pacto y dependencia también porque Él es el que nos sustenta, ¿no? Entonces nos provee de alimentos que nos llega a la mesa, nos da una cama donde dormir, un techo donde cobijarnos, nos sustenta pues en todos los sentidos. Así es. Y después hay una pregunta que dice, ¿qué dice Jesús de sí mismo como el buen pastor? En Juan 10, del 11 al 15 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Claro, el asalariado, pues no le duele perder a sus ovejas porque no son suyas, pero nosotros sí somos de Cristo y Él sufre por cada uno de nosotros y por cada alma que se pierde. Y también el versículo. Ah, Sí, ya. El hermano José Antonio quiere tener va a participar, pues. Sí. Bueno, pues hay una relación íntima entre el pastor y las ovejas, que se conocen mutuamente. Se dice que en Oriente los pastores a veces se reúnen, ahí se mezclan todas las ovejas, los rebaños, pero cuando ya cada pastor han terminado la reunión y se marchan, entonces cada uno de los pastores llaman a sus ovejas y aunque estén todas mezcladas, cada ovejita va a su pastor. Y entonces, hablando del tiempo del fin en que estamos y que somos ovejas de su rebaño, ¿qué pasará cuando Jesús venga al final y venga a recoger su rebaño? Pues allí estaremos de pie, escuchando la voz del Señor que vendrá por nosotros. Y los que no son de su rebaño, pues se quedarán realmente y desgraciadamente condenados. Esa es pues el futuro y la esperanza nuestra, que escucharemos tu voz y acudiremos a Él en el último día para participar de su gloria. Amén. Es una analogía muy acertada porque hoy todos tenemos pastores, Ujú. tanto humanos, se dan muchos casos que hay personas que siguen más la voz del pastor, que está designado como ministro de la iglesia, que es la última voz. Todo se define por lo que él diga. Y hay otras personas que definen su autoridad en la Biblia y la Biblia sola. Y hoy estamos mezclados. Ujú. Pero cuando se termine esa reunión, como dijo el hermano José Antonio, de pastores y cada uno vaya a buscar su rebaño, cada oveja reconocerá a su pastor. Entonces nos encontraremos con que cada uno estará con el pastor que decidió y conoció y aprendió a conocer esa voz. Los malos conocerán la voz de su pastor malo y se irán con él. Ujú. Los incrédulos reconocerán la voz de sus pastores, no tanto religiosos, pueden ser líderes políticos o ideologías, y se irán con él. Sin embargo, los verdaderos hijos de Dios reconocerán la voz del pastor verdadero, porque esa voz es esta palabra. Y nosotros, como la hermana Juan menciona, anoche leímos una cita muy linda cuando hacíamos la recepción del sábado, que aquellos que escudriñan diligentemente las escrituras y sean santificados por el amor a ellas, serán los que no serán engañados por el enemigo. Serán los que no serán engañados. Los únicos. Porque habrán estudiado la palabra de Dios y escuchado su voz por medio del Espíritu Santo y reconocerán la voz del pastor. Nosotros acá hace poco vimos varias veces, hay un rebaño cerca, a unos 500 metros, hay una casa grande, como un tinglado, una nave, y hay un rebaño de ovejas.
Y en el camino a veces los cruzamos y son como unas más de 100 ovejas, ¿no? Sí, sí. Es una preciosidad. Es hermoso. Y hay varios perros, ¿no? Vemos ahí cómo actúan los perros para llevar orden a la majada, ¿no? Son muchas ovejas y hay un pastor. Siempre lo vemos ahí, incluso a veces cuando llovizna o llueve, él está parado con una sombrilla, con un paraguas, ¿no? Parado ahí en el medio del campo, mirando a sus ovejas. Espiritualmente nosotros hoy estamos en esa misma situación. Somos las ovejas, ¿sí? Que estamos esperando a lo que nos diga nuestro pastor. El pueblo de Dios está esperando órdenes para que nuestro Salvador nos diga, nuestro buen pastor, qué es lo que debemos seguir haciendo. Pero también hay otros que están aprendiendo a seguir la voz de otros pastores. Es verdad. Y pueden llevarse a confusión también. Eso. Continúa, hermana Iris. Y así es, hermano. Y hablando de eso, bueno, nosotros tenemos un amigo que es cabrero, él tiene cabras, no ovejas, pero bueno, viene a ser lo mismo. Tiene más de 100 perfectamente. Y curioso porque él llueva, haga viento, haga frío, haga calor, él está todos los días, va, la saca, está con ellas, las ordeña, que eso también es un trabajo duro, le dedica muchas horas y bueno, señor, si uno es capaz él es capaz de hacer eso por sus ovejas, bueno, por sus cabras, que no es capaz de, ¿no? de hacer eso por nosotros. Amén. Así. Bueno, y bueno, voy a terminar con una cita de Ellen White que aparece en la escuela sabática y dice, Cristo en su relación con su pueblo se compara con un pastor. Después de la caída del hombre vio a sus ovejas condenadas a perecer en las sendas tenebrosas del pecado. Para salvar a estas descarriadas, dejó los honores y la gloria de la casa de su padre. Dice, yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré a la peniquebrada y fortaleceré a la débil. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán objeto de rapiña, ni las fieras del país las devorarán. Se oye su voz que las llama a su redil, y es un resguardo de sombra contra el calor del día y un refugio contra la tempestad y el aguacero. Su cuidado por el rebaño es incansable, fortalece a las ovejas débiles, libra a las que vivió y los corderos en sus brazos y los que se mantienen en su seno. Sus ovejas lo aman. Y eso aparece en la historia de patriarcas y profetas. Amén. 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 Ya, ¿verdad, hermana? ¿Terminó ya? Sí, Bueno, yo quería agregar algo allí en esa analogía, cuando usted leyó del libro de Juan, de los asalariados, habla de los asalariados que están por un sueldo, no les interesan las ovejas, y, y el verdadero pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, él allí en esa parábola de la oveja perdida, como explica, cómo nos da esa enseñanza tan linda de que el pastor fue por la que se le perdió y caminó y la encontró y la abrazó y la trajo en los hombros. Y hoy en día también es así, como decía el hermano Gerardo, es una realidad. Van a ver, o sea, Dios tiene muchos pastores, perdón, muchas ovejas, pero van a haber dos pastores, un pastor falso que dirá yo soy el verdadero pastor, que dará cantos de sirena y a la gente la emocionará y la hará traer hacia él. Y el verdadero pastor que sus ovejas reconocerán su voz, que es la palabra de Dios. Pero hoy en día vemos, es más, en nuestra propia iglesia, los asalariados. La otra vez me contaba una señora de un pueblo cerca de donde yo nací, que reunieron a todos los grupos, a todas las iglesias de esa ciudad y de los pueblos circunvecinos, porque venía un pastor de la Asociación Norte, de allá del país,
a dictarle unas charlas, porque ahora la iglesia tiene que ser posmodernista, y vino ¿Cómo? posmodernista, y vino hablándole de luces, que hay que instalar luces como de discoteca en el templo para que los jóvenes vengan, que hay que atraer la gente a hacer una campaña de evangelismo, pero bien, bien fuerte. Y nadie se levantó contra ese hombre a decirle que cómo era eso, que cómo venía a predicar esas herejías, que no era el método de Cristo. Nadie se levantó, le dije yo a ella, pero ¿cómo es posible que nadie se haya levantado, aunque no se cambie el rumbo de las cosas? Pero al menos, hermana, hubo una voz que se levantó y le dijo a esa persona, eso no es lo que nos han enseñado, eso no está escrito ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía. Cuando se vio que Jesús, para ir a llevarle la palabra de Dios, y los apóstoles, a un ladrón se ponían a robar con él, a un borracho se ponían a tomar con... Esa es la nueva teología que están queriendo implantar en las iglesias y en las denominaciones, que para atraer al mundo, démosle un poquito del mundo o traigamos al mundo a las iglesias para atraer más personas. Y nadie se levantó. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que son asalariados, que no les interesan las ovejas, porque el verdadero pastor no se comporta así, de esa manera. Bueno, y ya para continuar con el día lunes, hermanita Mercedes, el tiempo es suyo. Gracias, hermana. Bueno, Pues el día de hoy, lunes, el título es El Mesías Sufriente. Y antes de continuar, voy a hacer una alusión a lo que estabais diciendo. El llamado, ¿no? Que el pastor hace a su oveja, pero sin ese Mesías sufriente que tuvo que cargar con nuestros pecados en la cruz, no hubiese sido posible ese rescate, ¿no? de sus ovejas. Entonces tengamos que tener en cuenta la importancia tremenda que tiene, ¿no? El sacrificio que hizo, y lo tengamos en cuenta, pues para que acudamos a Él y en Él vemos reflejados nuestras debilidades, nuestros pecados, ¿no? Que nos llevan a la perdición y lo tremendo que tuvo que hacer Cristo para rescatarnos, porque es el buen pastor, ¿no? El único que salva. Porque el que acaba de decir la hermana Iber son falsos pastores, ¿no? Que engañan al pueblo. Por eso nosotros tenemos que tener la mira puesta, como ha dicho el hermano Gerardo, en su palabra, que es la que nos define, ¿no? Quién es nuestro pastor, lo que vino a hacer y cuáles son nuestras obligaciones, si queremos ser salvos. Entonces aquí nos dice la pregunta, ¿cómo trataron al Mesías aquellos a quienes él había venido a salvar? Y nos lleva a Salmo 2, que nos dice, el versículo 1, dice, ¿por qué se amotinan? No, sábado no, el 22, perdone que me había equivocado. Salmo 22. Sí. 22:1 que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y nos sigue diciendo el trato que tuvieron con él, que dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, miran la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Aquí estamos viendo el desprecio, ¿no? Sí. De ese Hijo de Dios que vino a sufrir por nosotros y lo terrible que es la ignorancia, ¿no? De no conocer quién era aquel que estaba en la cruz y el atrevimiento de lo que se hizo con él, ¿no? Un desprecio terrible ante el Hijo de Dios que vino a morir por sus hijos, por su pueblo
y sin embargo no recibió nada más que desprecio y burla y crueldades. Sí. Pero ese amor de Cristo no desapareció a pesar de esa situación. Y en el deseado de toda la gente nos dice el Señor a través de su sierva: el Señor de gloria estaba muriendo en rescate por la familia humana. Al entregar su preciosa vida, Cristo no fue sostenido por un gozo triunfante. Todo era lobreguez opresiva. No era el temor de la muerte lo que le agobiaba. No era el dolor ni la ignominia de la cruz lo que le causaba agonía inefable. Cristo era el príncipe de los dolientes, pero su sufrimiento provenía del sentimiento de la malignidad del pecado, del conocimiento de que por la familiaridad del mal, el hombre se había vuelto ciego a su enormidad. Cristo vio cuán terrible es el dominio del pecado sobre el corazón humano y cuán pocos estarían dispuestos a desligarse de su poder. Sabía que sin la ayuda de Dios la humanidad tendría que perecer y vio a las multitudes perecer teniendo a su alcance ayuda abundante. Sobre Cristo como sustituto y garante nuestro fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor, a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios entra contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Sintió la angustia que el pecador sentiría cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. Aquí nos está diciendo el Señor que esa ira que él tuvo que padecer la sentirá aquellos que hayan despreciado a Cristo, ¿no? Porque toda su vida, como acabamos de leer, estuvo dedicada a dar a conocer a su Padre, para que el mundo no fuese engañado. Pero hoy el mundo pues oye, como estábamos diciendo, a los falsos pastores que demuestran con sus palabras halagüeñas que nos hemos habituado a ese pecado que nos rodea por todos sitios y fácilmente nos puede engañar el enemigo. Aquí deberíamos de tener cuenta de no podemos descuidarnos de tener esa comunión diaria con Él, Amén. conociendo lo que su palabra nos está diciendo a cada momento, nos está diciendo, avisando de lo horrible del pecado. Y ahí podemos ver el máximo de lo que nosotros podemos hacer, porque la muerte no fue la que aquellos los clavaron, sino la nuestra, nuestros pecados lo llevaron a esa condición. Y Él nos está queriendo redimir de todo ese sufrimiento que va a venir también por aquellos que rechazan, porque ya más no pudo hacer. Dejó la gloria del Padre para venir a darse al mundo y lo dio todo. Que nosotros no seamos solo oidores, sino hacedores de su palabra. Amén. Hijos y agradecidos, que acojamos todo eso que Él nos da y no podremos decir nunca es que no sabía, porque Él nos lo ha dado todo. Y también aquí nos está diciendo en el Salmo 69, 20, dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Tuvo que pasar solo, hasta su padre tuvo que retirarse en esos momentos porque no podía. Tuvo que pasar solo ese sufrimiento, sin ayuda, sin calor de nadie, sin reconocimiento. Y ese sufrimiento yo creo que el ser humano no lo puede entender, porque no entendemos lo que es el pecado. A pesar de que haya estado ahí, viéndolo, ¿no? La humanidad, y ahora en su palabra
lo que tuvo que padecer para ser rescatado del mayor enemigo. Y algo muy importante también, hermanos, es que no solo se quedó en su muerte, porque también resucitó. Amén. Porque si solo hubiese quedado en su muerte, se habría quedado a medias, ¿no? Ese rescate, sino que resucitó y se cumplió esa salvación en esa resurrección y esa que está intercediendo por su pueblo, ¿no? En estos momentos. Y también aquí nos dice Pablo, en el espíritu de profecía, dice, con convincente poder Pablo arguyó, fundado en los escritos del Antiguo Testamento, que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿No había profetizado Miqueas, con vara herirán sobre la quijada al juez de Israel? ¿Y no había profetizado de sí mismo el prometido por medio de Isaías, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban el cabello? No escondí mi rostro de las injurias y esputos. Mediante el salmista, Cristo había predicho el trato que iba a recibir de los hombres. Terrible trato, pero nosotros no debemos acostumbrarnos a que eso fue algo que hizo y que, bueno, como que algo que era normal, ¿no? Que este día de lunes que nos está hablando del Mesías sufriente nos haga recapacitar y meditar sobre nosotros mismos, porque nuestros pecados lo hizo también el Mesías sufriente, y que podamos ser de los que Él pueda rescatar cuando venga a recoger a su rebaño y estemos preparados, porque las luces que el mundo ofrece con los falsos pastores y el pecado no nos atrape y no quedemos ahí debilitados, ¿no? Para perdición. Esto es lo que tenía para el día de hoy, hermano. Si tenía algún comentario. Bueno, hermano, Sí, muchas gracias. quería comentar breve. Me gusta mucho el enfoque que la hermana Juay, muy inspirada, habla, escribe sobre las escenas finales de Jesús. Si nosotros nos ponemos a estudiar la historia del cristianismo desde el mismo comienzo, desde los apóstoles, hasta el siglo XIX, el cristianismo siempre fue una actividad o una vocación de problemas. El cristiano nunca fue bienvenido a la sociedad, en ningún país, ¿no? Los romanos, los judíos, el Imperio Católico Romano después, eran incordios, eran problemáticos, no encajaban. Comienzo del siglo XX, paradójicamente, el cristianismo comenzó a encajar en la sociedad, comenzó a gustar porque se ganó el prestigio de ser más una fuente de psicología que de ver a un siervo sufriente que vino a morir por nuestros pecados, por los míos, por los de cada uno de nosotros, que sufrió de una manera indescriptible para que nosotros pudiéramos escapar de la ira de Dios. Y hoy en el siglo XXI, ese cristianismo aceptado, incluso acepta aberraciones como pastores homosexuales, casamiento entre hombres y mujeres por un ministro cristiano, casamiento del mismo sexo, adopciones aberrantes que en su momento eran innombrables dentro de la comunidad de los cristianos. Pero ese ayornamiento, ese maquillaje que se puso el cristianismo al final del tiempo, dista muchísimo, muchísimo del cristianismo verdadero, del que todavía hay pastores que son muy consagrados. Y ese cristianismo es al que el enemigo de las almas al final del tiempo se llena de ira, porque sabe que tiene que vencerlo para quedarse con este mundo. Y ese cristianismo verdadero, como antaño, no se dejará vencer en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Continúe, bueno, muchas gracias, hermana Mercedes. Ahora continúa la hermana Pino. Hermanita, el tiempo es suyo. Sí. Se nos cogió el día. Bueno, nos voy a hablar de el pacto davídico. Muy Dice así: el pacto davídico contiene la promesa de Dios de sostener eternamente el linaje de David y prosperidad del pueblo de Dios. En el libro de Samuel 7, 5, 16 dice: y Samuel dijo: reunid a todo Israel, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo en Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso sobre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat. El Señor prometió guardarnos y protegernos. Y Él aquí en el libro primero de Samuel nos muestra cómo protegió al pueblo. Entonces, permanecía el pacto permanecía el pacto, se afianzaba sobre el solemne juramento de Dios y la fidelidad del rey a Dios. Sin embargo, incluso los reyes devotos, como el rey David, no siempre fueron fieles al Señor. Salmo 89. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije: para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Amén. Se lamenta por la dura realidad que parece indicar que las gloriosas promesas del pacto davídico se han perdido. ¿Abandonó Dios irremisiblemente a Israel? La respuesta, por supuesto, es no. Sí, la ira de Dios es una expresión del juicio divino. No obstante, no dura para siempre, porque el amor eterno de Dios perdona los pecados de las personas cuando éstas se arrepienten, pero mientras dura el descontento de Dios con su pueblo descarriado es grave.
El pueblo siente las amargas consecuencias de su desobediencia y se da cuenta de la gravedad de sus pecados. Con todo pregunta, ¿hasta cuándo? Peleando el carácter pasajero de la ira de Dios, apelando al carácter pasajero de la ira de Dios. La esperanza renovada surge de una nueva seguridad en la fidelidad de Dios para recordar su gracia. En resumen, aunque el componente humano del pacto fracasara, el pueblo podía descansar en la promesa de los propósitos inmutables de Dios mediante el Mesías, que encarna toda la justicia y la salvación de Israel y del mundo entero. Es decir, al final, Dios prevalecerá y su reino eterno se establecerá para siempre, pero únicamente gracias a Jesús y no al pueblo de Dios. Pasamos a un poco del comentario de la sierva del Señor. Grandes y gloriosas fueron sus promesas hechas a David y a su casa. Eran promesas que señalaban hacia el futuro, hacia las edades eternas, y encontraron la plenitud de su cumplimiento en Cristo. El Señor declaró: juré a David mi siervo diciendo, mi mano será firme con él, mi brazo también lo fortificará, y mi verdad y mi misericordia serán con él, y en mi nombre será ensalzado su cuerno. Asimismo pondré su mano en la mar, y en el río su diestra. Él me llamará, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salud. Yo también le pondré por primogénito alto sobre los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi alianza será firme con él, y pondré su simiente para siempre, y su trono como los días de los cielos. Esto está en Historia de los Patriarcas y los Profetas. Amén. Yo quiero pensar, porque David fue como nosotros, un pecador, Ujú. se arrepintió de una manera muy fuerte, sufrió y lloró muchísimo, pero el perdón de Dios está ahí. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando estamos débiles, cuando que dudamos de cosas, tenemos que agarrar las promesas de Dios. Entonces sabemos que Él nunca abandona a aquel que se arrepiente. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Pino. Bueno, se nos fue el tiempo. Tenemos nada más 10 minutos. Le doy paso ahora a la hermana Iris. Vamos a a resumirlo un poco, Sí, porque ya está el predicador ya prácticamente está esperando. esperando para hacer su intervención. Sí, vamos rápido Continuemos. entonces. Vale, pues el miércoles el título es Rey Eterno de Poder Incomparable. Y entonces nos pregunta qué nos enseñan los salmos acerca de Cristo como Rey. Y bueno, voy a leer unos versículos del 110, Salmo 110, 1 y 2, 5 y 6. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Bueno, sabemos que Cristo tendrá la victoria total sobre sus enemigos y demostrará que tiene total dominio sobre ellos, ¿no? Sí. Pero no se habla del poder de Dios como algo terrorífico, sino vemos la grandeza de su poder, del poder destructivo que él puede llegar a tener, pero no para tener temor, sino todo lo contrario. Y como puse antes, pues lo que muestra es
esa seguridad, ¿no?, que nosotros podemos tener en Él. Y bueno, vamos a continuar citando Daniel 7:27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. O sea, la vara de Cristo es un símbolo del juicio divino que pone fin al dominio del mal, y que, bueno, pues que Cristo no tiene rival. Y también la escuela sabática nos pregunta, ¿de qué manera debería consolarnos esta verdad ahora que desde una perspectiva humana el mal parece prosperar? Pues porque Dios nos ha dado unas promesas, como la que aparece en Salmo 89, versículo del 15 al 18. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia. Y por tu voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. Amén. Amén. Tenemos la promesa de su reino eterno, en el que solo habrá cabida pues para la alegría, para el gozo, y nosotros como creación suya pues solo podemos alabarle y darle gloria. Y bueno, voy a concluir con un texto de la hermana White que dice así: las puertas del cielo se abrirán otra vez y nuestro Salvador, acompañado de millones de santos, saldrá como Rey de reyes y Señor de señores. Jehová Emmanuel será Rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. El tabernáculo de Dios está con los hombres y Dios morará con ellos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Y Amén. bueno, lo resumimos y resumido. Bueno, hermanita, muchísimas gracias. Gracias. Sí, Gracias, ya me hermanita. quedan solamente 5 minutos, entonces voy a leer aquí el del día viernes, que trae un mensaje también de la hermana Elena G. de Guay. Dice, al ser a la vez oraciones de Cristo y oraciones acerca de Cristo, los salmos ofrecen una revelación única de la persona y el ministerio redentor de Cristo como aquel que es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros en las angustiantes oraciones de abandono y sufrimiento. Es Dios con nosotros en el clamor por justicia y liberación. Jesús es Dios con nosotros al no abandonarnos a nuestra perdición y desesperación, sino que nos muestra el camino victorioso de la fe. Se hizo por nosotros sacerdote y rey eterno, a fin de salvarnos de la perdición eterna del pecado. En Cristo, el perfecto rey davídico, se cumplen todas las solemnes promesas de salvación de Dios. La hermana White describe con agudeza la unidad de Cristo con la humanidad. Por medio de su humanidad, Cristo tocó a la humanidad. Por medio de su divinidad, se aferró del trono de Dios. Como hijo del hombre nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza en el monte Horeb, diciendo, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró él, yo soy. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne. Y a nosotros nos dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el pan vivo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengan miedo.
Amén. Esto lo encontramos en el libro del deseado de toda la gente en la página 16. Y bueno, queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta escuela sabática y le agradezco a las bellas damas que han participado para hacerla más dinámica, más participativa, valga la redundancia, porque queremos que todos los hermanos se sientan unidos y aunque sea a través de estos medios, de las redes sociales, pues tengamos ese calor y ese fervor y que Amén. todos participen, aunque sea con una pregunta, con un aporte, con una lectura, con un versículo, pero eso es lo que queremos, aprender, que vayamos aprendiendo cada uno y cada día de la palabra de Dios, y estas reuniones, pues por eso queremos realizarlas todos los sábados y que esa sea la finalidad, de que todos aprendamos y que nos integremos Amén. más. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora, para concluir la escuela sabática, voy a pedirles el favor que inclinemos nuestro rostro para elevar una oración a nuestro Señor. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro, tú que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias por este día que nos has regalado, Señor, porque tú has querido, Padre, que amanezcamos con vida. Tú nos has levantado, Señor, sabiendo que el día de mañana no está prometido para nadie, Señor, que tenemos salud, aunque con dolencia o lo que sea, pero estamos vivos, Señor. Gracias por este alimento espiritual que nos acaba de dar en esta escuela sabática. Te pedimos, Señor, que continúes dirigiendo esta reunión. Te damos gracias por todos tus cuidados y protección durante toda la semana y durante todo el tiempo, Señor, en que nos has acompañado. Gracias, Padre Santo. Infinitas gracias te damos, Señor, porque no somos dignos de ti. Somos pecadores, somos falibles, Señor. Sin embargo, tú eres un Padre misericordioso, Señor, que no nos abandonas en ningún momento. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas que vendrán, Padre. Prepáranos y fortalécenos, Señor. También te pedimos en este momento que el Espíritu Santo, Señor, sea el que dirija este culto divino, que no sea el pastor Gustavo el que nos hable, sino tú a través de él, Señor. Amén. Dale la luz de tu Espíritu Santo, Señor, y quédate con nosotros, Señor, en este tu santo día en que te rendimos toda la gloria y la honra a ti, el único Dios verdadero, creador de cielo y tierra, Señor, y de todas las cosas que vemos. Gracias, Padre Santo. Quédate con nosotros, Señor, y que seas tú el que dirija esta reunión. Amén. Todo te lo pedimos, Señor, aún sin merecerlo, pero lo hacemos, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo, Jesús. Amén. 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 Amén.